La adversidad no discrimina. Llega sin avisar como un golpe seco que te deja sin aire. Todos, en algún momento, hemos sentido ese peso. La traición que duele en el pecho, el fracaso que quema como ácido, la incertidumbre que nubla el futuro. Y en medio del caos, surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Cómo seguir cuando ya no queda fuerza? Muchos buscan soluciones rápidas, frases motivacionales, terapias de autoayuda, consejos de influencers. Y aunque eso puede dar un alivio temporal, hay algo más profundo, algo que no solo te sostiene, sino que te transforma desde las entrañas, la fe. Pero no esa fe de domingo, la que solo aparece cuando conviene. Hablo de la fe que se clava en los huesos, la que te hace mirar al abismo y decir, no temeré porque tú estás conmigo. Jesús lo advirtió. En el mundo tendrán aflicción. No dijo quizá o si les toca. Dijo tendrán, porque la vida duele y no hay atajos. Pero también dejó una promesa. Yo he vencido al mundo. Ahí está el secreto. La fe no es un escudo mágico que evita los golpes. Es la certeza de que, aunque caigas, hay alguien que ya ganó la batalla por ti. Mira a Job. Perdió todo. Hijos, salud, riquezas. Sus amigos le decían, maldice a Dios y muérete. Pero él, en medio del dolor, pronunció palabras que retumban hasta hoy. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo se llega a esa clase de fe? No es un sentimiento, es una decisión. La misma que tomó Daniel cuando lo echaron al foso de los leones. No gritó, no suplicó. Sabía que su Dios era más grande que las fauces del peligro. La ansiedad, ese monstruo moderno, es la antítesis de la fe. Te susurra, ¿y si todo sale mal? Pero la fe grita, Dios ya lo resolvió. Claro, no es fácil. Los discípulos de Jesús, en la barca durante la tormenta, se llenaron de pánico mientras él dormía. ¿La diferencia? Ellos veían las olas. Él veía al Padre. Por eso Filipenses 4:6 no dice, no tendrán problemas, sino, por nada estén afanosos. La paz no es la ausencia de caos, es la presencia de Dios en medio de él. Imagina esto, si supieras que mañana todo se resolverá, ¿te preocuparías hoy? La fe es vivir con esa certeza, incluso cuando no ves nada. Pero cuidado, la fe no es pasividad. Abraham no se quedó cruzado de brazos esperando a Isaac. Trabajó, preparó, caminó. Y cuando Dios le pidió lo imposible, estuvo dispuesto a soltar incluso lo más preciado. Ahí está la prueba. ¿Confías en Dios solo cuando sus planes coinciden con los tuyos? José fue vendido por sus hermanos, calumniado, encarcelado, años de silencio divino. Pero al final entendió el propósito. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Las pruebas no son castigos, son el taller donde se forja tu carácter. ¿Y qué decir de la paciencia? En una era de respuestas instantáneas, esperar parece un insulto, pero Dios no sigue nuestros relojes. Abraham esperó 25 años por Isaac. David, años de huir antes de ser rey. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no se mide en minutos, sino en madurez. Isaías 40 lo dice claro. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Esperar no es inacción, es confiar mientras trabajas, como el agricultor que riega la semilla aunque no ve el fruto. La fe también te libera de la esclavitud de las opiniones. Gálatas 1:10 lo deja claro. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Jesús fue incomprendido, criticado, odiado, pero nunca cambió su mensaje para caer bien. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Cuando tu identidad está en Dios, los aplausos no te inflan, ni las críticas te derrumban. La gente hablará, siempre, pero solo una voz define tu valor, la del que te creó. Y luego está la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. No es ausencia de problemas, es seguridad en medio de ellos. Daniel en el foso, Pablo en la cárcel, Jesús en la cruz. Todos tenían motivos para desesperarse, pero su paz venía de saber que el Padre estaba en control. Por eso, Filipenses 4:7 promete que esa paz guardará tu corazón y tu mente, no como el mundo la da, frágil, condicional, sino como solo Dios puede darla, inquebrantable. Finalmente, la fe es el antídoto contra la culpa.
Pedro negó a Jesús 3 veces. Se sintió un fracasado, pero Cristo no lo desechó, lo restauró. Proverbios 24:16 dice: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Tus errores no son tu final, son peldaños, porque la gracia de Dios no se agota y su misericordia renace cada mañana. Así que si hoy sientes que el peso es demasiado, recuerda, la fe no te promete un mar en calma, pero sí un barco que no se hunde. Y ese barco tiene nombre: Emmanuel, Dios con nosotros. La fe verdadera nunca es estática. No se conforma con creer cuando el sol brilla. Aprende a confiar cuando el cielo se ennegrece. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque esperan que Dios actúe según sus lógicas humanas. Abraham es el ejemplo perfecto. Cuando Dios le prometió un hijo, el patriarca tenía todos los motivos para dudar. Él era viejo, Sara estéril, el tiempo había pasado. Su mente razonaba: es imposible. Pero Romanos 4:18 dice algo revelador. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que su fe no dependía de circunstancias favorables, sino de la fidelidad de Dios. José entendió esta lección en carne propia. Vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en prisión. Años de silencio divino. ¿Cuántas noches habrá preguntado: Dios, ¿dónde estás? Pero su historia nos muestra un principio clave. La fe no explica los procesos de Dios, pero sí descansa en sus propósitos. Cuando al fin fue elevado a gobernador, comprendió lo que nosotros debemos grabarnos a fuego. Los planes de Dios no se miden en días, sino en décadas. Lo que para nosotros es demora, para Él es preparación. Aquí surge una tensión inevitable. ¿Cómo conciliar la soberanía divina con nuestra responsabilidad? La fe no es quedarse de brazos cruzados esperando milagros, es obedecer mientras se espera. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero pasó años huyendo de Saúl antes de ver el cumplimiento. ¿Qué hizo en ese interín? No se amargó, no forzó su destino. Aprendió a guerrear, a liderar, a depender de Dios en las cuevas. Su fe activa es el antídoto contra el estancamiento espiritual. Pero hay otro enemigo silencioso: la tentación de comparar caminos. Cuando vemos a otros recibir bendiciones mientras nosotros seguimos esperando, la fe se debilita. El Salmo 37:7 advierte: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. La fe genuina entiende que los tiempos de Dios son personalizados. Lo que Él hace en otros no es parámetro para tu proceso. Moisés necesitó 40 años en el desierto. A José le tomó 13 años de pruebas. ¿Cuánto llevas tú? La pregunta no es cuándo, sino ¿para qué? La crisis de fe más peligrosa no es la duda momentánea, sino el resentimiento acumulado. Jonás se enojó tanto con Dios que prefirió morir antes que ver a Nínive perdonada. Su historia nos muestra cómo la amargura distorsiona la perspectiva. Llegó a preocuparse más por una planta que por 120,000 personas. ¿Te identificas? Cuando la fe se mezcla con orgullo, produce cristianos que sirven a Dios, pero odian sus métodos. La solución está en Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en Jehová. Es decir, aunque no entienda, aunque duela, aunque tarde, elegiré confiar. Este es el meollo del asunto. La fe madura no busca atajos. Jesús mismo enfrentó esta prueba en el desierto cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. Sin la cruz. ¿El precio? Adorarle. Nuestra tentación moderna no es diferente. Queremos la promesa sin el proceso, la resurrección sin el Viernes Santo. Pero Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una cosecha preparada para quienes perseveran sin manipular los tiempos de Dios. La fe también redefine nuestro concepto de pérdida. Para el mundo la muerte es el fin. Para Jesús la semilla debe morir para dar fruto. Juan 12:24. Pablo lo experimentó cuando escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Cómo llega uno a esa convicción? Cuando entiende que las pérdidas temporales son inversiones eternas. La viuda de Sarepta dio su última harina a Elías y recibió provisión hasta que pasó el hambre. La fe da lo que no puede permitirse perder
confiando en que Dios multiplicará lo entregado. Pero cuidado, esto no es un llamado al masoquismo espiritual. Dios no disfruta de nuestro sufrimiento, pero sí usa el fuego para purificar. Como el oro que debe pasar por el crisol para brillar, nuestra fe necesita pruebas para fortalecerse. Pedro lo dijo claro: el oro perece, pero la prueba de vuestra fe será hallada en alabanza. 1 Pedro 1:7. Cada lágrima, cada noche en vela, cada oración sin respuesta inmediata está tallando en ti una fe que el mundo no puede comprender, pero tampoco destruir. Al final todo se reduce a una elección: ¿creeré lo que veo o veré lo que creo? Los espías enviados a Canaán vieron gigantes. Caleb y Josué vieron la promesa. Mientras 10 hombres decían, no podemos, 2 declaraban, sin duda podremos. Números 13:30. La misma tierra, la misma promesa, diferentes perspectivas. Hoy enfrentas tus propios gigantes: deudas, enfermedades, relaciones rotas. ¿Qué voz dominará tu mente? ¿La que magnifica los problemas o la que cree en el Dios de lo imposible? La fe no es negar la realidad, es ver más allá de ella, como Eliseo, que oró para que su siervo viera los carros de fuego invisibles. 2 Reyes 6:17. Nuestras batallas ya están ganadas en lo espiritual. La fe es el puente que trae esa victoria al mundo natural. Por eso, Hebreos 11:1 la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es pensamiento positivo, no es autoengaño, es saber que el Dios que calma tempestades, abre mares y resucita muertos, sigue actuando hoy, aunque sus pasos a veces sean silenciosos. Transición preparada para el tercer bloque. Pero ¿qué pasa cuando has creído y aún así caes? ¿Cuando tu fe flaquea o tus errores te hacen sentir descalificado? El tercer bloque no es para los perfectos, sino para los que, como Pedro, necesitan descubrir que el fracaso no es el final, sino el comienzo de una gracia más profunda. La fe no es para los perfectos, es para los que, como Pedro, han caminado sobre las aguas y también se han hundido. Para los que, como David, han matado gigantes pero también han caído en pecados que dejaron cicatrices. La Biblia no escondió las debilidades de sus héroes porque hay una verdad más grande que nuestras caídas. La gracia de Dios no se agota donde comienza nuestro fracaso. Piensa en Pedro. Negó a Jesús 3 veces. No fue un error casual, fue una traición premeditada. Lo juró: aunque todos te abandonen, yo no. Horas después, maldiciendo, dijo: no conozco a ese hombre. El dolor en los ojos de Jesús debió partirle el alma. Y sin embargo, esa no fue su historia final. En el lago de Galilea, el Cristo resucitado no lo humilló, no le recordó su pecado. Le hizo una pregunta que lo sanó: ¿me amas? 3 preguntas para 3 negaciones. No era un interrogatorio, era una restauración. Aquí está el corazón del Evangelio. Tu error más grande no define tu destino. La gracia no es un permiso para pecar, es el poder para levantarte. Como el hijo pródigo que regresó cubierto de vergüenza y encontró un padre corriendo hacia él. No hubo sermón, no hubo castigo. Hubo un abrazo que dijo: tú eras muerto y has revivido. Pero cuidado, algunos usan esta verdad para justificar una vida mediocre. Dios me perdonará, dicen, mientras siguen pecando. Eso no es fe, es presunción. La verdadera conversión produce frutos. Pablo lo dijo claro: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6:1-2. La fe que salva es la que transforma. Como Zaqueo, que devolvió 4 veces lo robado. Como la mujer adúltera, a quien Jesús dijo: vete y no peques más. Hay una diferencia abismal entre los que tropiezan y se levantan y los que viven tropezando en el mismo lugar. Proverbios 24:16 lo resume: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Nota que no dice cae 7 veces en lo mismo. La fe genuina aprende, crece y con cada caída desarrolla músculos espirituales nuevos. Esto nos lleva a otro mito peligroso: la idea de que después de fracasar, Dios nos pone en la banca por un tiempo. Nada más falso. Pedro negó a Cristo y semanas después predicó en Pentecostés, donde 3000 se convirtieron.
David cometió adulterio y asesinato, y siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Jonás huyó de su llamado, pero cuando obedeció, una ciudad entera se arrepintió. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no opera con lógicas humanas. En este reino, los últimos serán primeros, los débiles son fuertes, los quebrantados son útiles, y los que han caído pueden levantarse para hacer mayores cosas. El secreto está en 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no busca gente impecable, busca corazones quebrantados y disponibles, como ese vaso de alabastro que María Magdalena rompió para ungir a Jesús. Lo valioso no era el recipiente intacto, sino el perfume derramado. Esto cambia todo. Ya no tienes que esconder tus grietas. Como dice Leonard Cohen, hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. La fe no es la ausencia de dudas, es seguir adelante a pesar de ellas. No es no tener miedo, es actuar aunque las rodillas te tiemblen. Mira a Tomás, le llamamos el incrédulo, pero su duda lo llevó a una de las confesiones más profundas del Evangelio. Señor mío y Dios mío. A veces necesitamos tocar las cicatrices de Cristo para creer, y Él no nos rechaza por eso. Extiende sus manos heridas y nos invita a ver por nosotros mismos. Por eso hoy, si sientes que has fallado demasiado, recuerda, las lágrimas de arrepentimiento son el lenguaje del corazón quebrantado. Cada caída puede ser un peldaño si te levantas aprendiendo. Tu pasado no es tu prisión, es tu testimonio. La fe no se trata de cuántas veces has caído, sino de cuántas veces te has levantado con Dios. Como ese padre del niño endemoniado que gritó, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Marcos 9:24. Jesús no lo reprendió. Honró esa fe pequeña pero honesta. Y aquí está la promesa final. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Dios no abandona obras inconclusas. Lo que Él empezó en ti, lo terminará. Aunque hoy solo veas ruinas, Él ve el templo restaurado. Aunque hoy solo sientas vergüenza, Él te llama justificado. Aunque hoy solo recuerdes el fracaso, Él ya ve tu victoria. Porque la fe más poderosa no es la que nunca duda, sino la que, después de caer, agarra la mano extendida de Cristo y se levanta para decir, una vez fui derrotado, pero ahora soy más fuerte en el lugar quebrado.